porque ni al mes llegué de embarazada, como en marzo 3 por ahí, tuve un aborto espontáneo en casa. La sangre me bajó nosotros estábamos en la siesta de la tarde y nos habíamos quedado dormidos viendo una película en los muebles, en el sillón, y me despierto y veo que tengo manchado mis interiores, rojo, no marrón, rojo, pero manchado así como una regla suave, no abundante. Entonces me voy a limpiar, digo qué raro, yo no tenía nociones de cómo era un aborto, ¿no? Y luego bajaba un poquito más. Para eso nosotros en mi casa estábamos en cuarentena, otra historia que después les cuento. Y mi esposo llama a su trabajo y les dice, ¿sabes qué? Tenemos una urgencia, tenemos que ir al hospital, así que lo siento por la cuarentena, pero tenemos que salir de aquí. Ok, nos fuimos esa misma noche a una clínica, no a mi clínica, nos fuimos a otra clínica porque ya me había cambiado yo de clínica para seguir mi embarazo. Y me hicieron el ultrasonido, no encontraron el latido del corazón, los latidos del corazón del bebé. Y pues dijeron que lo siento, lo siento. Yo estaba en shock, me costó bastante asimilar. Claro, todo esto era porque no escuchamos al doctor de mi esposo, ¿no? Que nos dijo que su esperma necesitaba tratamiento. Entonces el esperma no estaba bien. Hubo sí fertilización, pero seguramente hubo una falla a nivel cromosómico. Yo recién lo puedo asimilar porque yo por meses no podía. No podía, yo decía, yo me cuestionaba mil cosas, cuestionaba a Dios, cuestionaba la ciencia, cuestionaba todo. Entonces dijimos, ok, entonces vamos al in vitro. En eso que estábamos pensando, ya era febrero, marzo, junio, julio, nos llega una notificación, a mi esposo le llega una notificación en donde pues nos avisan que ya en unos meses tendríamos que mudarnos, salir de China a otra base. O sea, cambiarían a mi esposo de lugar de trabajo. Entonces dijimos, ok, entonces ya después vemos lo del in vitro, vamos a ocuparnos en empacar, hacer la mudanza, tenemos que llevar nuestras cosas, Para ese entonces ya estaba recuperada, bastante recuperada de la pérdida de mi bebé, porque por más que haya sido una pérdida de 6, 7 semanas, de todos modos duele. No se llegó a formar un feto, ¿no? Pero de todos modos duele porque una se hace de ilusiones, de emociones y planes y al final no resultan y entonces parte el corazón. Entonces nosotros ya, yo cambié finalmente mi switch, dije, a mi esposo lo voy a dejar comer tranquilo. Ya no lo voy a estar molestando con eso de que, uy, estoy ovulando, vente rápido, uy, que estoy ovulando, que ya nos toca, uy, que... Porque ya lo tenía yo cuadrado, lo tenía aburrido, lo tenía fastidiado, mi esposo ya... Ustedes no saben, o tal vez muchas de ustedes saben cómo es ese trajín, cómo es ese... Ya no es vida. No es vida porque uno ya no disfruta, solamente uno está encajada y se centra y se pone en ese modo de embarazo, todo embarazo. O sea, no puedes pensar en otra cosa y es más, yo no podía ni trabajar porque estaba la pandemia, estaba el coronavirus, entonces no tenían otras cosas que distraerme, ¿no? Felizmente que ese tiempo era verano en Beijing. Entonces podía salir yo a la piscina, podía hacer, qué sé yo, distraerme en esas cosas, pero menos en trabajo. Tenía así unos estudios, pero bueno, todo viene a un segundo plano cuando uno está con ese chip bendito de querer embarazarse.
Entonces ya dije, nos ocupamos de la mudanza, ya que total si va a ser IVF, no importa si va a ser los 40, 41, porque según yo el IVF se puede hacer hasta los 45 y más. Entonces ya dije, total ya vemos, cuando nos mudemos al otro país ya vemos qué hacemos. Y me olvidé de todo lo relacionado con el embarazo. A mi esposo le dejé comer lo que él quisiera porque en todos esos años que estuvimos intentando cambiamos nuestra dieta como 3 veces, que primero tal vez vegetariano, que no, después carnívoro, no, que después que mediterráneo. No lo dejaba tomar alcohol, no lo dejaba comer gluten, no lo dejaba comer sus chocolates. Al pobre yo lo tenía muy maltratado. Pobrecito mi esposo. Y él es muy, 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 muy bueno. Entonces dije, nos vamos, nos largamos y ya lo que sea. Es más, ¿saben lo que se me ocurrió? Dije, ay, total, el planeta está tan sobrepoblado que tal vez le esté haciendo yo un favor al no quedarme embarazada, al no tener un hijo más. ¿Para qué? Para que sufra y estábamos en coronavirus. Entonces, ya, o sea, ¿cómo es la mentalidad de una, verdad? Entonces me puse en ese modo, que ya, o sea, ya, no voy a tener un hijo, voy a estar con mi esposo, nos las vamos a pasar viajando, a nosotros nos gusta mucho viajar, recorrer el mundo. Entonces vamos a pasar viajando, solamente los dos, no tenemos que preocuparnos de un hijo, total, un hijo se gasta tanto en las escuelas y que en esto y que en lo otro. Ok, no, ya. Solteros, no solteros. Los dos solos vamos a disfrutar mejor. Y tenemos amigos que no tienen hijos, que ya tienen 50 años, no 50, van a estar por los 50, pero que no se preocupan por tener hijos y se la pasan muy regio. Entonces yo me concentré en ese ejemplo. Dije, míralos, está muy bien, viajan un año a tal país, el otro año a tal país, se compran el carro del año. Total, dije, uno no se puede estar perdiendo de mucho, según yo, ¿no? Y ya se me salió el switch. Junio, julio, agosto, septiembre llegamos a Europa, llegamos a Viena, en Austria, y nos olvidamos del tema. Yo me olvidé del tema, también empecé mis cursos de alemán, empecé a estudiar, empecé a preocuparme de la casa, las compras, porque todo desde cero, Oigan, obviamente continué mi vida sexual normal con mi esposo. No nos protegimos porque dije, pues ¿qué nos vamos a embarazar si no nos hemos protegido, ¿no? Entonces, nunca hemos salido embarazados. Entonces dije, ok, gasto menos en preservativos, ¿no? Y de pronto, ¡pum! Y eso es que sin reloj porque yo les conté que antes era, uy, ya estoy ovulando, ya tenemos que nos toca, No. De septiembre para adelante, ¿qué de septiembre para adelante? Mucho antes, desde que nos avisaron que teníamos que movernos de China para Europa. Ya sin reloj, ya era cuando queríamos, cuando nos daba la gana y ya está. Siguiendo el curso de la naturaleza. Y en diciembre del 8, por ahí, me tenía que venir la regla, no me venía, y dije, ok, whatever, no me interesa, si viene, si les retrasa, hasta tal vez tenga hasta menopausia, me decía, yo me imaginaba. Ok, nada, 5 días, nada, ay, qué raro, ya una semana, no, y me hago el test, y salió positivo, y yo, what? Así como, ¿qué? Ok, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tenemos que visitar al doctor porque tengo un positivo de embarazo. Mi esposo, ¿qué? Sí.
Obviamente los dos no podíamos creerlo y ya, fuimos al doctor, a la doctora, me hizo mi ultrasonido, estoy embarazada de 7 semanas. 7 semanas, entonces, perdón, estoy embarazada de 5 semanas. 5 semanas. Y porque mi segunda cita fue a las 7 semanas y luego la tercera cita fue a las 9 semanas. Entonces sí, a las 5 semanas exactas me dan la confirmación de embarazo por ultrasonido. Logro ver al bebecito. No bebé porque no, todavía no estaba formado, pero ya sí estaba yo embarazada. Y pues la doctora le cuento, sabe que así, porque te atienden aquí rapidito por el seguro. Entonces me dice, yo le cuento, sabe que ella tuve una pérdida natural. Así dije, tuve mi pérdida en marzo. Y ella lo primero que dijo fue, seguramente esta vez los espermas ya están mejores. Y nosotros con mi esposo, ¿what? Porque nosotros no le contamos la historia de los espermatozoides, los resultados y de la fragmentación del ADN, nada. Entonces nosotros así como, ok, sí sabe lo que hace, no, sí sabe lo que hace. Y bueno, me dice, pero todo está bien, le digo, el bebé está bien, la placenta está bien, la placenta, digo, el endometrio, porque el endometrio tiene que tener cierta alineación para que se pueda implantar bien el bebé. Entonces le dije, ¿sabe qué? Anteriormente me hice el IUI, la inseminación intrauterina, quedé embarazada, pero tuve mi pérdida y durante ese tiempo que estuve embarazada me estuvieron dando progesterona. ¿Esta vez necesito? Me dice, sí, mejor toma. Entonces me mandó a casa con mi progesterona y con mis vitaminas, con mis suplementos prenatales. Y ya. Y es así la historia, chicas. En resumen, es así la historia. Es que yo les quiero decir que por favor quítense el chip enfermizo de el embarazo. Quítenselo. No se hagan un mundo con eso. No se bloqueen. Porque uno se bloquea. Uno dice, me tengo que quedar embarazada, y tiene que ocurrir, y al esposo lo tenemos loco, el esposo también se estresa. Ellos también se estresan, y uno, con todo eso, pues ¿cómo se va a quedar? O sea, entiendo, hay otras mujeres que dicen, sí, planeo para este mes quedarme embarazada, y se quedan embarazadas. Ok, hay de todo, yo entiendo, pero yo les comparto mi caso para que, por favor, ustedes también pueden probarlo. Váyanse de viaje, concéntrense en no sé, un plan, estudien otras cosas, desbloquéense, quítense el chip y cámbienlo por otro, tomen clases de baile. No les digo que se vayan a cambiar de país, ¿no? Ya es muy extremo, pero quítense el chip. Sí, el factor de cambio de país puede que también sea un motivo por el que yo haya quedado embarazada, porque ustedes saben que aquí en Viena el clima pues es cero contaminación, las montañas. Entonces sí, puede ser un factor, pero el otro fue que me desbloqueé, me olvidé, me desconcentré, me desconecté. Y no es mi único caso. No es mi único caso. La pareja amiga de mi esposo con la chica que tiene, no sé, tendrá, es más jovencita, ya estará en los 30, que trató de quedar embarazada, se hizo no sé cuántos IVF, no logró, al final ella tiró la toalla igual que yo y de pronto se va de parranda con su esposo, regresan, tienen sus relaciones y de pronto también igual se entera que está embarazada, así de sorpresa. Entonces, chicas, yo no sé si esto le funciona a todo el mundo, no sé, pero pues... Y no tienen la toalla, simplemente es desbloquearse un poco. No se vuelvan locas con esa idea, porque el estrés nos mata, el estrés nos hace daño
Y al final, pues no nos resulta, al contrario, es en contra, ¿no? Ahorita tengo 10 meses y un día de embarazo, mi barriguita está creciendo, en 2 semanas me toca ya hacerme los exámenes genéticos para el bebé. Espero que todo salga bien, espero que todo esté muy bien con el bebé. Ustedes no se imaginan cuántos miedos tengo ya saben. Espero que todo esté muy bien con el bebé y ya les estaré contando. Les estaré contando cuáles fueron los resultados. Y bueno, ánimos para todas. Cuídense mucho. Ya saben, desbloquéense, no estén con esa locura en la cabeza, dejen al marido en paz. Pobre mi marido. Y les mando muchos cariños. Cuídense todas. Besitos. Chao.